Y yo estoy feliz acá con Luzari Parra, que ya lleva varios días dándonos esta información muy necesaria para el alma y el corazón, ¿no, Luzari? Bienvenida nuevamente a De Todo Un Poco, te felicito por todo el trabajo que estás haciendo aquí en Colombia. Ella es la creadora de la bioreprogramación y hoy vamos a hablar del miedo. Cómo ese miedo, cómo esos sentimientos somatizan y definitivamente nos llevan a un malestar, porque ahí está la palabra, malestar. Teníamos pendiente inclusive hablar de los conflictos de ataque, entonces necesitamos protección, pues o necesitamos protegernos. Entonces, si yo necesito protegerme es ¿por qué? Porque tengo miedo de alguna situación. Además también hemos hablado de que el cuerpo nos está hablando, y si no, mírame a mí cómo me está hablando. Aunque en este caso no es tanto del miedo, me ha dado una gripa por exceso de trabajo. Sí, por todo el estrés de todos estos días. Y por querer dar lo mejor, obviamente. Afortunadamente. El caso es que entonces quedamos en que conflictos de ataque, entonces o conflictos de miedo nos va a repercutir en los órganos de protección. ¿Cuáles son los órganos de protección? Los que están protegiendo nuestros órganos vitales, por ejemplo, la pleura, que recubre nuestros pulmones. Si tenemos un miedo de que nos van a atacar y que el golpe va a ser en los pulmones o que me pegan en el pecho un golpe muy grande, entonces puedo hacer un conflicto en la pleura, una enfermedad en la pleura. Si tengo mucho miedo por mi cabeza o por la cabeza de la familia, porque también es simbólico, entonces una persona puede hacer una meningitis, que son las meninges protegen el cerebro. Si hay mucho miedo por el abdomen, porque es que entonces dicen que le van a hacer un examen, que le van a hacer una punción o miedo de una puñalada, la persona puede hacer una peritonitis, porque el peritoneo es la capa que recubre el abdomen. Si hay mucho miedo por el corazón, entonces se puede hacer un conflicto o un problema en el pericardio, que es la capa que recubre el corazón. Entonces vamos a hacer cualquier cantidad de conflictos a ese nivel. Y por supuesto hay unos órganos, pues no sé si decirle órganos, hay una parte muy importante del cuerpo que tiene que ver con la protección y son los senos, las mamas. Entonces las mamas también van a ser un conflicto cuando, por ejemplo, una mamá va con su bebé, con su niña pequeñita, 1 o 2 años, y va por la calle, y de repente la niña se le suelta y va corriendo a cruzar la calle. Entonces la mamá lo único que escucha es el rechinar de las ruedas de un carro, y va corriendo y ve que la niña ha tenido un accidente. Entonces esa mamá lleva a la niña al hospital, y la mamá, de manera casi automática, va a empezar a producir leche. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de lo biológico, de la función biológica y de que nuestro cuerpo reacciona de manera biológica, entonces puede empezar a producir leche para proteger más a esa bebé, para que tenga más capacidad de sobrevivencia. ¿Quiere que le cuente una historia? Yo se la conté a Andrea. Cuando María Camila empezó la guardería, los primeros días, pues yo me sentía muy fuerte y ella lloraba y yo no, te tienes que quedar, yo me iba y me sentía bien. Cuando empecé a ver que mis senos se empezaron a inflamar y me dolía muchísimo. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Me fui para donde la ginecóloga, me hizo ecografía mamaria, no tenía nada, simplemente el desprenderme de ella, ahí mismo llegó a esta parte de mi cuerpo. Ahí te tengo el ejemplo más. Y no tuviste que pensar en ellos, ni en que estoy abandonando a mi hija, la estoy dejando en la guardería, pero inconscientemente, pobrecita. sí. El organismo reacciona así, de manera automática, porque es que es biológico, entonces necesitamos dar protección, y es importante saber, si el conflicto es muy grande y si se demora más en el tiempo, y es muy grave, esa mamá tiene esa bebé en el hospital, sí, varios obviamente días. Lo mío fue pasajero. Exacto, no, y además pues y además no era una cosa muy grave, pues porque es que la pusiste en manos de unas personas que las van a cuidar, pero si es una niña que está accidentada, está en el hospital, está en la unidad de cuidados intensivos, la mamá está súper preocupada, entonces es muy posible que haga un problema grave de la mama izquierda. En cambio, si el problema es con la pareja, entonces el conflicto o la enfermedad la va a hacer es en la mama derecha. Bueno, y ahí cómo uno empieza a manejar esa situación para que no afecte obviamente nuestro cuerpo y nuestra salud. Mira, como lo inicial es que nosotros no podemos, pues de acuerdo a nuestra madurez, a cómo nos vamos trabajando y en fin, entonces nos vamos siendo más fuertes, por decirlo de alguna manera. Entonces,
todos los problemas son problemas de percepción, todo depende de cómo yo lo perciba. Para vos fue muy grave desprenderte de tu hija y dejarla en la guardería. Para otra mamá dice, ay, qué tan bueno que puedo dejar a este muchachito allá y voy a descansar de ellos un buen rato, ¿cierto? Sí. Entonces, todo depende de cómo lo percibamos. Entonces, de acuerdo, pues inicialmente es inevitable lo que vamos a sentir, porque yo no puedo decir, pues yo no voy a sentir nada. No, simplemente ante el shock sentimos algo, entonces esa parte es inevitable. Después de que ya ha pasado, se ha manifestado la enfermedad del conflicto, entonces ahí sí puedo empezar a pensar qué me quiere decir mi cuerpo, para qué me sirve esta parte de mi cuerpo y qué me quiere decir con esto. Y obviamente vamos a averiguar si la persona me consulta, en las mamas sobre todo, acordate, vamos a preguntar por la lateralidad de la persona, si es zurda o si es diestra, y vamos a ver cuál es el conflicto y así la vamos a orientar más. Una vez encontramos el conflicto ya es mucho más fácil que esa persona se pueda sanar. Para terminar, Luz Dari, ¿cuál es como el concepto o el mensaje que quieres dejar para que las personas se den cuenta cómo se asocian definitivamente las enfermedades, cómo se va la mente con nuestro cuerpo de la mano? Es que somos una totalidad. La mente, el cuerpo, la psiquis, el cerebro están totalmente integrados. Entonces no podemos estar pensando de que me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ya me quitó el dolor de cabeza. ¿Qué tan bueno mejor si yo me pregunto por qué me está doliendo la cabeza? ¿En qué estaré desvalorizada? Buscarle respuesta a todo. Claro, escuchar a nuestro cuerpo. Bueno, Luz Dari, muchísimas gracias por tu tiempo, por ese buen mensaje que nos dejas aquí en De Todo Un Poco. Luz Dari Parra, creadora de la bioreprogramación, nos ha estado acompañando estos días. Si ustedes tienen inquietudes, al final van a encontrar el teléfono de ella. Y hace un rato estuve hablando del procolágeno y se me olvidó darles este teléfono. Es el teléfono de Nirvana Spa, el 444-2505. Ahí también encuentran la distribución del procolágeno. Gloria Cuellar es la encargada de esa distribución en Nirvana Spa. Andrea, adelante usted con más recomendaciones.